En este video vamos a trabajar varios temas sobre autómatas de pila, cómo identificar una septupla de autómata de pila, cómo sacar o determinar las funciones de transición, el procedimiento paso a paso del recorrido de una cadena en el autómata de pila y validación de las cadenas en el programa JFlap. Los autómatas de pila pertenecen a los lenguajes independientes del contexto. Estamos hablando de autómatas de pila determinísticos y no determinísticos y ocupan una posición intermedia entre los autómatas finitos que vimos en la lección pasada, en la unidad pasada, y las máquinas de Turing, que son las que vamos a trabajar en la siguiente unidad. Estos autómatas de pila responden a uno de dos procedimientos. Cuando hablamos de estructura de datos hay dos procedimientos, uno que es el de FIFO, primero en entrar, primero en salir, y este que es LIFO, que es último en entrar, primero en salir, last in, first out. Los autómatas de pila obedecen a este procedimiento porque es como el ejemplo cuando estamos apilando unos libros, unas cajas o unos platos. El primero que va entrando en la cima es el primero que va saliendo. Las aplicaciones más comunes en los autómatas de pila podemos hablar que es para describir sintaxis de muchos lenguajes de programación, análisis de cadenas, de palabras, de oraciones, entre muchas de las cosas que se pueden trabajar con los autómatas de pila. Estas pilas o stack en inglés pueden identificar diferentes lenguajes y ciertas funciones sobre un alfabeto de una pila. Por eso ubico aquí este símbolo que es el que vamos a trabajar más adelante para identificar el alfabeto en la pila. Vamos a trabajar también con el símbolo Z, que es un símbolo estándar, aunque se puede ubicar cualquier símbolo, pero yo recomiendo pues trabajar con un símbolo estándar como este, que es el Z, para identificar el inicio de la pila, el fondo de la pila o el fin de la pila. Hay diferentes formas en las cuales, o símbolos que yo puedo utilizar en una septupla. Entonces, uno de los primeros puntos es identificar la septupla del autómata de pila. Podemos encontrar discrepancias en los autores, en algunos autores, en cuanto a los símbolos, mas no en los componentes del autómata. Todo autómata de pila en la septupla tiene, como su nombre lo indica, las septuplas porque son 7 elementos. Entonces, independiente de los símbolos que utilice un autor u otro, debemos siempre identificar 7 elementos. Entre ellos deben estar el alfabeto de entrada de la cinta, el alfabeto de pila, el conjunto finito de estados, el símbolo inicial de la pila, el estado inicial del autómata, el conjunto de estados finales, que puede ser uno o varios, y una función de transición. Podemos encontrar una septupla identificada como sigma, gamma, Q mayúscula, A sub 0, Q sub 0, donde Q es minúscula, F minúscula y F. Entonces, este autor indica que para esta septupla se utilizan estos símbolos, los símbolos que estamos observando. Aquí al lado los voy a marcar el símbolo que está aquí al lado izquierdo. Entonces, sigma, gamma, Q, A sub 0, Q sub 0, F mayúscula y F minúscula. Entonces, los símbolos, voy a utilizar esta expresión. Es lo de menos. Lo importante es que utilicemos símbolos que se estén utilizando en el autómata y que estos elementos que yo estoy ubicando a la derecha sean los 7 que corresponden al autómata de pila. Miremos otra forma, otra septupla, que es con la que yo pues me identifico más. Ustedes pueden utilizar cualquier septupla, lo importante es que sean los 7 elementos que he mencionado. La simbología la pueden emplear dependiendo de un autor o de otro, pero yo me siento más identificado con esta. Tenemos la S, tenemos, un momento, aquí tenemos la S mayúscula, tenemos sigma, gamma, delta, S minúscula, Z y F. Entonces, esos son los símbolos de la septupla.
Esos símbolos de la septupla corresponden a los elementos que yo mencioné anteriormente. Entonces, S es el conjunto finito de estados, sigma es el alfabeto de entrada de la cinta, gamma hace referencia al alfabeto de la pila, que son los símbolos que están en la pila que se van a apilar y van a desapilar. Tenemos delta, que corresponde a las funciones de transición. Cada función de transición está conformada por un conjunto finito de estados que pertenecen a la pila, donde se apilan o desapilan elementos de esa pila y transitan a un estado. Eso es una función de transición. Tenemos S, que pertenece a S, es decir, es el estado inicial del autómata. Z en mayúscula, que es el símbolo inicial de la pila, y la F mayúscula, que corresponde al conjunto de estados finales o de aceptación, donde F está contenido o es un subconjunto de S. Entonces, los elementos de la septupla deben ser estos 7. Si yo hiciera un cruce entre la diferente simbología de autores, podríamos decir que yo puedo utilizar S, puedo utilizar Q, puedo utilizar K para definir el conjunto finito de estados. Que si quiero hablar acerca del estado inicial del autómata, entonces puedo utilizar S o Q sub 0. Para el símbolo inicial de la pila, Z o A sub 0. Y para la función de transición puedo utilizar delta o F para este caso, para estos dos ejemplos que he citado, pero se pueden citar otros símbolos siempre y cuando hagan referencia a uno de los 7 elementos la, de la pila. Entonces ya hemos identificado una septupla de los elementos que vamos a trabajar. Miremos cuáles son las partes que conforman un autómata de pila. Entonces tenemos nuestro autómata de pila. Este autómata o esta imagen que aparece al lado izquierdo es del ejercicio A, del autómata A. Hay 4 transiciones. Entonces tenemos nuestro autómata, tenemos nuestra cinta de entrada. La cinta de entrada es el alfabeto que ingresa a la cinta, que pueden ser números, pueden ser letras, puede ser alfanumérico. Tenemos un mecanismo de control. Ese mecanismo de control que está aquí abajo, que se asimila a un reloj, es un mecanismo importante porque es el mecanismo de leer el alfabeto de la cinta, de revisar la función de transición del autómata para llevar el control del estado donde empieza, cómo va transitando entre los diferentes estados, y en la medida que se lee un alfabeto de la cinta, se apila o desapila lo que está aquí al lado derecho, que es la memoria auxiliar de la pila. Entonces tenemos el autómata propiamente dicho, la cinta de entrada, el mecanismo de control y la memoria auxiliar que está representando nuestra pila. A manera de introducción, observamos aquí en la parte superior izquierda, tenemos una función de transición que está conformada por unos símbolos elementos, dos grupos de paréntesis, ya los voy a explicar más adelante. Tenemos el estado donde empieza, donde arranca o el estado actual. Aquí en el segundo paréntesis iría el estado donde transita, donde se dirige. El segundo elemento del primer paréntesis es el alfabeto que se lee. El tercer elemento de ese paréntesis es lo que se desapila, lo he marcado en rojo. Y el segundo elemento del segundo grupo de paréntesis, encontramos lo que se está apilando. Realmente las transiciones de un autómata dependen de varios aspectos. Uno de ellos es el símbolo que yo leo en la entrada, que es necesario, sea que se lea un símbolo, sea que no se lea nada. Depende también de lo que haya en la cima de la pila, porque eso también determina si la operación es válida o no, porque habrán transiciones que determinen que se reemplace o que no se reemplace nada. Y también si la pila está vacía. Realmente estamos hablando de dos tipos de operaciones, una que se llama pop y una que se llama push. Inclusive las vemos cuando estamos en el autómata, en el programa JFlap hecho en Java. Observamos ahorita, les explico mediante un ejemplo, unas imágenes que ahí aparecen las palabras pop y push. Pop, que significa pull up the pop, que significa extraer, y push, que significa apilar o colocar un elemento en la pila.
Entonces empecemos con nuestro primer autómata, el A. Entonces, teniendo este autómata que tiene 4 transiciones, tiene 3 estados, un estado inicial, un estado final, empecemos a identificar, mmm, voy aquí a ubicarlo con otro color, empecemos a ubicar los elementos de la septupla, entendiendo que está conformada por S, sigma, gamma, delta, S, minúscula, Z y F. Entonces, ese estamos hablando que es el conjunto, o es un conjunto finito de estados. Entonces, ¿cuántos finitos estados, cuántos conjuntos o cuántos estados encontramos en este autómata? Tenemos 3, 1, 2 y 3. Entonces, los ubicamos. Entonces, S es igual a Q0, Q1 y Q2, porque es el conjunto finito de estados. Miremos el siguiente elemento de la septupla, sigma, que es el alfabeto de entrada. Ese alfabeto corresponde a los símbolos que ingresan en la cinta de entrada. ¿Cuáles encontramos? Encontramos el A, encontramos el B por acá y encontramos lambda. Entonces, en ese orden de ideas, mi símbolo de entrada sería A y sería B. No es lambda porque lambda es vacío. Puede indicar dos cosas, o que hay un espacio entre la cadena, donde no hay nada, o que es el final de la cadena. Entonces, cuando la pila lea eso, pues no es un alfabeto como tal. Simplemente está diciendo, mire, aquí no hay nada. Entonces, cuando no hay nada, también hay una serie de instrucciones para hacer, pero no es un alfabeto como tal. Entonces, solo ubicamos los símbolos que correspondan, que indiquen algo, como en este caso es el alfabeto. Podemos encontrar también números, pero en este caso es A y B. Miremos el siguiente, que es en gamma, que es el alfabeto de la pila. ¿Qué encontramos? Son los alfabetos que encontramos después de la lectura. Esto voy a borrar acá un momento. Estos de los segundos grupos, acá, este es el alfabeto que podemos ubicar en la pila. Entonces ahí tenemos el 1, por acá, tenemos el Z, una Z mayúscula, y aquí sí involucramos lambda. Lambda es considerado como un alfabeto de pila, porque hay un momento en que nos dice desapile, por ejemplo, en la última transición, desapile Z y apile lambda. Es decir, no coloque nada y quite y no coloque nada. Entonces lo consideramos como un alfabeto de la pila porque nos sirve para decir, mire, reemplace este elemento y coloque un lambda porque el lambda me está indicando que es vacío. Entonces el alfabeto de la pila es 1Z lambda. Dentro del estado inicial, entonces encontramos S que pertenece a S minúscula, tenemos Q sub 0, sí, lo encontramos acá, Q sub 0, Z, que es el símbolo inicial de la pila. Nuestra pila siempre debe iniciar con algún símbolo. Cuando hacemos la prueba en el JFlap, ustedes podrán observar que antes de hacer el testeo o la validación de las cadenas aparece el símbolo Z. Entonces el símbolo Z lo vamos a ubicar como ese símbolo inicial o símbolo final o el fondo de la pila, que es lo mismo. Tenemos F, que es el conjunto de estados finales o de aceptación, que es un subconjunto o está contenido dentro de S, es decir, dentro del conjunto de estados. Entonces, final, el conjunto de estados finales, que puede ser uno o varios, tenemos a Q2. Ya identificamos nuestra septupla y nos hace falta algo que son las funciones de transición. Entonces he ubicado una tabla para poder explicar bien esta parte acá y es la siguiente. Entonces vamos a validar nuestra primera transición y la primera transición se compone de 3 elementos que he denominado LDA, que significa L, que es el símbolo que se lee, D en rojo, que es el símbolo que se desapila, y A en verde, que es el símbolo que se desapila. Entonces tenemos lee 1, desapila 2, apila 3. ¿Sí? Si yo coloco esta transición acá abajo, la encontramos de la siguiente manera.
a lambda 1. Mire, corresponde a lambda 1. A lo que se lee, lambda lo que se desapila y 1 lo que se apila. Perfecto. Ahora, la función de transición se compone de varios elementos. El estado QI, que es el estado actual, la L que está representando, el símbolo que se desapila, la D el símbolo que, perdón, la L el símbolo que se lee y la D el símbolo que se desapila. En el siguiente grupo encontramos el estado al que se dirige, al que transita, después de haber leído ese alfabeto en la cadena. Y por último, lo que se está apilando. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo debemos colocar acá? Q0, estamos en Q0, se lee A, sí señor, se lee A, se desapila lambda, sí, se desapila lambda, aquí lo vemos. ¿A dónde se dirige? Al mismo estado. ¿Y qué se está apilando? Se está apilando un 1. Entonces, esa primera función de transición, que corresponde a una estrella de Klein, me está diciendo que parte del estado Q0 llega al estado Q0, lee una A, cuando lee la A no desapila nada y está apilando un 1. Entonces, esa es nuestra primera función de transición. Vámonos para la segunda función de transición. Aquí es donde yo quiero explicarles, antes de explicar la segunda función de transición, y cuando hagamos la práctica en el JFlap, nos vamos a dar cuenta que cuando yo ubico el símbolo para la transición, si yo dejo un momento el mouse quieto sobre ese primer cuadro va a aparecer la palabra read. O sea, ahí me está diciendo, mire, eso es lo que se va a leer de la cinta. Cuando yo utilizo la tecla cursora para avanzar al siguiente cuadro, como vemos aquí abajo, va a aparecer, si yo no muevo el mouse y lo dejo un momento quieto, ahí aparece pop, que es lo que se va a extraer. Y en el siguiente cuadro, si yo dejo el mouse quieto, va a aparecer push, que es lo que se va a apilar, que es lo que les estaba indicando. Read, que está en la cinta, pop, que es lo que se va a extraer, y el último símbolo, que es lo que se va a apilar. Listo, vayámonos con nuestra siguiente transición. Aquí la tenemos, mire, la siguiente transición está acá. B1 lambda, entonces mire, B1 lambda. Y los colores me ayudan bastante. Aquí en este primer autómata lo voy a hacer de esta manera, de paso a paso. Pero ya en el segundo va a ser más rápido porque ya lo hacemos de manera muy mecánica y no hay necesidad sino de ubicarlas directamente aquí en la parte derecha de nuestras funciones de transición. Entonces tenemos B lo que se lee, 1 lo que se desapila y 3 lo que se apila. Entonces aquí tenemos que está del estado Q0, mire, parte del estado Q0, cuando lee B llega al estado Q1, sí señor, llega al estado Q1, está leyendo un B, sí señor, está leyendo un B, está desapilando un 1, sí señor, desapilando un 1 y no está apilando nada, no está apilando nada. ¿Listo? Entonces ahí está nuestra segunda función de transición. Tantas cantidades hayan de funciones de transición aquí en el autómata, así deben de quedar reflejadas acá en nuestra tabla de funciones de transición. Aquí estoy sacando una a una y al final van a aparecer todas las 4 transiciones. Vayamos con la transición número 3. La transición número 3 la observamos aquí arriba como otra estrella de Klein, B1 lambda. Entonces mire, B1 lambda. ¿Ve lo que se lee? Sí, señor. Aquí utilizo la flecha. B lo que se lee, 1 lo que se desapila, lambda no sé lo que se está apilando. Entonces va del estado Q1 a Q1. Entonces Q1, Q1. B lo que se lee, 1 lo que se desapila, lambda lo que se apila. Perfecto. Entonces ya está nuestra tercera función de transición. Estamos a una para terminar las funciones de transición. Esa función de transición que nos dice lambda, z, lambda. Sí, señor, lambda, z, lambda, con los respectivos colores. Y aquí, ¿qué encontramos? Que pasó de Q1 a Q2, efectivamente, de Q1, mírenlo acá, lo marco aquí, Q1 a Q2, que se está leyendo lambda,
se está desapilando Z y no se está apilando nada ahí en nuestra pila. Bien, perfecto. Entonces aquí ya quedaron todas nuestras funciones de transición. Y las verificamos que estén correctas, de Q0 a Q0, a lambda 1, muy bien. De Q0 a Q1, sí señor, B1 lambda, sí, y luego de Q1 a Q1 como estrella de Klein, B1 lambda, perfecto, y luego de Q1 a Q2 con lambda, Z lambda. Ya tenemos nuestras funciones de transición. Continuamos. Entonces, teniendo en cuenta nuestras funciones de transición, que son las que están aquí al lado izquierdo, voy a permitirme borrar acá esto, que están aquí a nuestro lado izquierdo, las funciones acá, nuestro autómata arriba, vamos a empezar a trabajar ya con nuestro autómata. Con nuestro autómata, observemos cómo aquí en la pila se ubica Z como el inicio de la pila, como el fondo de la pila, como el final de pila. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Tenemos nuestro mecanismo de control que está en Q0 y está listo para leer la cinta de entrada. Antes de poder observar cómo se va apilando, entonces nosotros podemos analizar acá una cosa. Cuando lea A, está en estado mecanismo de control lea, viene aquí a la transición y dice, y mira, A va de Q0 a Q0, no desapila nada, apila un 1. Entonces, este mecanismo ayuda a leer, a llevar el control de esos estados y a ir apilando o desapilando. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer entonces? Observemos cómo se lee la A, aquí arriba, se lee la A, se lee la A, la está leyendo, que es la transición que estamos acá leyendo, el primer elemento estando en el estado Q0. ¿Qué dice la transición? Que de Q0 va a Q0. Entonces efectivamente el mecanismo dice de Q0 a Q0. Después de haber leído A, que parte de 0 llega a Q0. ¿Y qué hace ahí? Entonces se va aquí para la pila y nos dice, entonces, no desapile, no desapile nada porque es lambda, y apile un 1. Entonces, apila un 1. Apila un 1. Entonces se observa ahí en la figura cómo empieza a apilar. Me devuelvo nuevamente una posición, y ahora sí, entonces lee la primera letra, el primer alfabeto y apila. ¿Qué pasa cuando se lee la segunda A? Entonces yo podría analizar esto antes de observar el movimiento. Si se lee la A estando en Q0, pues no hay ninguna otra transición acá que tenga A, porque las otras tienen B. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Lo mismo, de Q0 a Q0. Entonces, simplemente aquí se cambia el cabezal aquí a la cinta A, se mantiene en Q0 y acá tiene que apilar, porque dice no apile nada, porque la apilación es vacía. Aquí está utilizando es apile un lambda, no apile nada, y apile un 1. Entonces avanzamos y efectivamente cambia esto acá, cambia, lee A, se mantiene en Q0, se mantiene aquí en la transición, aquí el mecanismo sigue en Q0, leyendo, no está desapilando nada y nos apiló aquí un 1. Llevamos dos unos apilados. Perfecto. Está preparado el mecanismo para leer el tercer alfabeto. Entonces uno podría analizar y decir, cuando lea B, ¿en cuál estado está 0? Efectivamente corresponde a esta transición. Lee B, está en el estado 0, pero ¿qué tiene que hacer? Pasar al estado Q1, desapilando un 1 y no apilando nada. Entonces observemos, pasamos al siguiente. Entonces, ¿qué observamos acá? Hace efectivamente eso. Pasa al estado Q1. Sí, señor, mire, acá está el estado Q1. El mecanismo leyó B, pasó al estado Q1 y desapiló un 1. Ese 1 que estaba aquí arriba ya lo desapiló y quedó solamente un 1. Pasemos ahora
al siguiente alfabeto, que sería la otra B, que tendría que hacer lo mismo, solamente que como está en el estado Q1, ¿qué pasa cuando lee B, el B estando en Q1? Entonces, al estar en Q1, pasa nuevamente a Q1, que es una estrella de Klein, ¿sí? Entonces hacemos el ejercicio, entonces que lo lea, se observa el cambio. B, se observó que leyó acá B, que continúa en Q1, efectivamente, de Q1 a Q1, leyendo B, desapiló el 1 que estaba acá, mire, lo desapiló, y pasando al estado Q1, porque es una estrella de Klein. Entonces leyó B, siguió en el estado Q1 y desapiló un 1. Listo, nos queda una última transición. Cuando él lea la última, aquí no hay nada, es fin de cadena. Entonces, ¿qué pasa cuando es fin de cadena? Se representa con un lambda, mire. Q1, ¿qué debería hacer? Él debería pasar a Q2. Estamos efectivamente en Q1. Entonces, miremos qué hace nuestro autómata. Entonces encontramos lo siguiente. Lee un vacío, no hay nada ahí. ¿Sí? ¿Qué nos dice la transición de Q1 a Q2? Efectivamente, él debería pasar a Q2. Entonces, nuestro mecanismo pasa a Q2. Dice desapile, leyó lambda, perdón, desapile la Z estaba acá y no apile nada. Entonces queda ahí. Llegamos, entonces podemos concluir acá, llegamos al estado de aceptación o final que es Q2. La cadena fue aceptada, completamente aceptada, no rechazada. Entonces de esta manera hemos hecho el recorrido paso a paso, probando nuestra cadena A, B, B. Sí podemos probar otras cadenas, pero lo recomendable es hacer el recorrido, cuando se haga el procedimiento paso a paso, hacer el recorrido con una cadena válida. Ya en el JFlap podemos hacer el ensayo con cadenas no válidas. Bien, entonces hagamos ya la prueba en el JFlap. Entonces el JFlap, entonces abrimos, abrimos el JFlap, seleccionamos Push Down Automaton, seleccionamos la opción múltiples caracteres y aquí ya tenemos nuestro autómata. Vamos aquí a hacer el ejercicio. Para este primer autómata yo lo voy a hacer, para los siguientes autómatas voy a abrir los que ya tengo hechos. Entonces tenemos acá nuestra barra de herramientas, tenemos para seleccionar, tenemos para crear los estados, tenemos el tercer símbolo para crear las transiciones, tenemos este símbolo para borrar y tenemos el símbolo para deshacer o rehacer. Entonces empecemos con esta creando 3 estados. Perfectamente 3 estados. La herramienta de selección para decir que este es el estado inicial y que este último es nuestro estado final. Vamos ahora a crear las transiciones. Entonces utilizamos el tercer símbolo, me ubico sobre Q0 y lo que yo les comentaba, aparecen 3 casillas. Si yo me ubico sobre esta, entonces ahí aparece read. Si yo me ubico sobre la segunda, pop, y si me ubico sobre la tercera, dice push. Entonces read, que dice que es una A, paso a la siguiente, no coloco nada, aquí coloco un 1. Ahí está nuestra primera transición. Vayamos ahora de Q0 a Q1, dice que es B1 lambda. Perfecto. Luego tenemos otra estrella de Klein acá, tenemos B1 lambda. Y tenemos la última transición que es el lambda, nada, Z mayúscula y lambda. Y ya quedó, verificamos a lambda 1, B1 lambda, B1 lambda y AC y lambda Z, Z lambda.
Bien, perfecto. Entonces podemos probarla acá en input step by step. Entonces probemos, por ejemplo, A, B, B, que era lo que estábamos haciendo. Que la aceptación sea con el final, el estado final. Y observen cómo la autómata empieza con 0. Se ubica en 0. Empieza ahí porque es el estado inicial. Y aquí abajo observamos la Z, que es la posición inicial de la pila. Y tenemos la cadena para validarla. Le damos aquí donde dice step y él lee la primera y ¿qué hace? Dice no desapile nada, apile un 1. Muy bien. La siguiente que va a leer es A. Como estamos en Q0, pues él va a leer, él va a hacer nuevamente esta porque acá no es no determinístico, ya que está utilizando un solo alfabeto para un solo estado de llegada. Entonces no hay ningún inconveniente por eso. Cuando lee otra vez A, ¿qué hace él? Tiene que apilarlo, tiene que apilar otro 1. Y efectivamente aquí lo está apilando. Efectivamente, aquí lo está apilando. Y sigue en estado Q0. ¿Qué pasa cuando vaya a leer la B? Cuando vaya a leer la B, que es nuestro siguiente alfabeto, el que tiene que hacer desapilar un 1 y no apilar nada. Entonces le doy step y efectivamente él desapiló. Observemos que aquí desapiló un 1, pasó al estado Q1. Él coloca en ese color, un color oscuro, con el estado actual en el que se encuentra. Entonces ya lo desapiló. Va a leer otra vez, porque fue la cadena que yo le coloqué. Va a leer otra vez. Él, ¿qué va a hacer? Va otra vez a desapilar un 1 y no va a apilar nada. Entonces le doy aquí donde dice step y efectivamente lo desapilo y me quedó el Z, el símbolo inicial, el de fondo de pila, porque ya todo lo que estaba arriba lo desapilé. Resulta que él llegó al final de la cadena y al final de la cadena lo que va a leer aquí es este símbolo, lambda, ¿sí? Entonces, como ya está al final de la cadena que está acá, él no lee nada, que es el fin de cadena, perfecto, él tendría que pasar a Q2, mire, a Q2, desapilando Z. Entonces, observemos, si yo le doy en step, entonces él desapila la Z, observen que aquí no hay nada, que aquí ya lo desapiló, la quitó, nos quedó en verde, que significa que la cadena fue aceptada. Entonces, así es como yo hago la prueba para diferentes para diferentes cadenas. Podemos utilizar la de múltiple run para validar diferentes, podemos agrandar esto acá, entonces decirle AA, BB, puedo pasar aquí y decirle, por ejemplo, AAA, BBB, 3A, 3B, puedo decirle que lea A una sola A y dos Bs. Puedo hacer diferentes pruebas. Puedo hacer que lea dos A's, una sola B y así empiezo aleatoriamente a buscar cuáles son aceptadas, cuáles son rechazadas. Y una última, por ejemplo, una A ver qué pasa. Y aquí abajo selecciono donde dice Run Inputs. Y le digo que estado final y tenemos dos aceptadas, tres rechazadas. Entonces esa es la manera como hacemos la validación de las cadenas. Entonces de esta manera terminamos el tema de autómata de pila, donde hemos identificado la septupla, las funciones de transición, hemos hecho el recorrido paso a paso y también hemos validado las cadenas o algunas cadenas.